Hola a todos, mi nombre es Alejandro Vargas. Quiero compartir con ustedes un testimonio de vida junto a la Sagrada Familia en cabeza de San José y consagrados tanto a él como a la Santísima Virgen para caminar cada día peregrinando, predicando el amor de Dios y llevando una vida con él. Soy originario de Bogotá, Colombia. Nací en una familia católica por tradición, una familia no practicante, pero sí católica por tradición. No obstante, una familia con dificultades, una familia en la cual, siendo muy pequeño, recuerdo mucha presión, especialmente de mi madre, mucha presión por ser excelente en todo lo que hacía, mucha presión por ser el mejor, mucha presión por lograr resultados excepcionales en cualquier cosa. Pero una familia también en la cual el dinero se volvió su fundamento. Una familia que basó su estabilidad en las posesiones materiales, en una imagen frente a la sociedad de abundancia. Vivimos rodeados de bienes materiales, de reuniones sociales, de caballos, clubes, y así crecí. Mis padres se llevaban 12 años entre sí. Llegaron dificultades entre ellos como pareja y finalmente eso empezó a deteriorar el día a día, la vida cotidiana. En un momento de mi adolescencia tuve una experiencia que definitivamente marcó mi vida para ese momento y para siempre. Mi madre decide abandonar el hogar, decide buscar un camino diferente, argumentando que lo necesitaba por su salud mental, por su estabilidad emocional. Ese abandono del hogar para mí fue terrible. Me sentí solo, me sentí que no me querían, no entendía qué pasaba. Tal vez en medio de la inmadurez tomé actitudes que no eran las mejores. Tenía 16 años en ese momento y lamentablemente me llené de resentimiento y rencor hacia mi madre. Seguimos teniendo una relación después de su partida, pero una relación bastante lejana. Ella nunca dejó de llamarnos, nunca dejó de intentar estar presente, pero lamentablemente tal vez yo cerré la puerta, lleno de rencor, lleno de resentimiento, pero sobre todo motivado por estos sentimientos de abandono que sentí. Busqué la estabilidad en lo que no debía, busqué amigos para llenar el vacío y busqué otras cosas que lamentablemente solo hicieron daño, como empezar a beber alcohol, vivir en fiestas, pasar el menor tiempo posible en el hogar, y de esta manera busqué en el mundo llenar esos vacíos que en el hogar no encontraba. Mi padre siguió con nosotros, un hombre muy trabajador, dedicado a proveer para el hogar. Sin embargo, tuvo una quiebra económica y ya ese dinero con el que crecimos ya tampoco estaba. Entonces, ese hogar que no se había fundamentado realmente en el amor, en el respeto, en la fidelidad, en tantos valores que hoy vemos en la Sagrada Familia como ejemplo, ese hogar no los tuvo. Y como estaba cimentado en cosas que no son realmente verdaderas y lo que sostiene un hogar sin importar lo material, ese hogar se destruyó. Tengo una hermana 3 años menor que yo, a la cual también dejé de lado, y tal vez ella necesitó de su hermano en ese momento y yo no estuve para ella. Eso es un dolor que traigo y que trato de sanar con ella hoy en día.
Me llené de rencores y empecé a tener un objetivo fundamental, y era que al terminar mi colegio iba a empezar a estudiar una carrera que me permitiera rápidamente conseguir un empleo con el único objetivo de irme de casa. Inconscientemente estaba repitiendo la historia, estaba buscando cómo abandonar ese hogar, lo poco que quedaba de él, y todo esto en medio del rencor, tomando decisiones, impulsado por sentimientos de soledad, de abandono, de amargura. Y esto se volvió un peso insostenible. Efectivamente entro a la universidad, inicio mis estudios de ingeniería industrial en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y en ese momento empiezan a pasar cosas que no entendí en principio, pero que ahora veo que en ellas estaba la mano de Dios y sobre todo la mano de la Santísima Virgen María. Estando en primer semestre de carrera, fui invitado a un grupo de oración por medio de una amiga de una novia que tenía en ese momento. Para mí fue algo completamente nuevo, pero no creía en nada. No creía en los grupos de oración. Tal vez no entendía cómo podía estar Dios cerca si yo había vivido estas situaciones difíciles, y sobre todo mi corazón estaba completamente endurecido como una piedra y era imposible que en ese momento Dios pudiera realmente entrar. Sin embargo, en el año 95 llegué a este grupo de oración y me encontré con personas muy devotas, pero que en ese momento para mí parecían realmente fanáticos. Y en ese momento sentí ganas de irme, no quise estar allí, de hecho me fui de ese grupo de oración y pedí que no me volvieran a invitar nunca a este grupo. Fue posiblemente un momento de choque en el que Dios quiso mostrarse a través del amor de su Santísima Madre, y como mi corazón estaba tan lleno de sentimientos que no venían realmente de Dios, no quise continuar allí. Tal vez un momento de temor también, un momento de no querer abrir mi corazón. Estaba bajo una armadura y con un caparazón para que mi corazón no fuera herido nuevamente. Pero el resentimiento ya era demasiado fuerte, la amargura era demasiado fuerte, y caí en depresión por esos años. Y seguí buscando la estabilidad en lo que no debía, en amigos, en fiestas y otras cosas que no eran realmente lo que me iba a servir para seguir adelante. Pasaron 2 años de ese grupo, ya iba por mitad de carrera profesional de ingeniería industrial, y hablé con una amiga de esta situación que ya era insostenible para mí. Esta persona me invita nuevamente a un grupo de oración, y yo, con la experiencia anterior que tuve, pues mi primera reacción fue: no me lleves allá, yo ya sé que ese es un grupo de fanáticos y realmente no quiero volver a vivir esa experiencia. No obstante, llegué y me encontré con muchos jóvenes. En ese momento era un grupo de jóvenes que se estaba iniciando en ese momento, y tuve el privilegio de estar allí, y tuve el privilegio de estar muy cerca a la Santísima Virgen María en un rosario dedicado a ella. En ese momento sentí el amor de Dios, recibí un mensaje clarísimo de que Dios me amaba a través de su Hijo y de la Santísima Virgen María, y en ese momento entendí que todo lo que a mí me pasaba era que sentía que no me querían. Todo lo que me llevó al resentimiento, al rencor, fue sentir el abandono de mi madre terrenal y que no me querían. Sentir en mi corazón ese "yo te amo" cambió las cosas.
fue una luz. Y en ese momento quise acercarme a Dios y oré durante un tiempo. Mis sentimientos se estabilizaron, la depresión terminó, pero lamentablemente al sentirme mejor, me alejé de Dios nuevamente y caí nuevamente en lo mismo. Pasan 2 años más, ya estamos hablando del año 1999, y en ese momento, en la carrera profesional, llega un semestre en el que los estudiantes debíamos ir a alguna compañía a hacer una práctica profesional de 6 meses, a trabajar en una empresa real, a aplicar conocimientos de ingeniería industrial a nivel de practicantes para compañías multinacionales o nacionales, dependiendo de dónde la universidad pudiera ubicarnos. Yo llego a un proceso de selección en una multinacional de tecnología y se me convirtió en una obsesión ganar ese proceso de selección, pero motivado por mi plan realmente de irme de casa. Veía la oportunidad perfecta de hacerlo. Pasé un proceso de 2 semanas, 8 entrevistas, pruebas psicológicas, y finalmente llegué a la última etapa en medio de una dupla. Solo éramos 2 candidatos que quedábamos en el proceso. Saliendo de esa entrevista, camino a mi casa, pasé por una iglesia, y pasando por esta iglesia sentí que desde el interior alguien miraba atentamente. La iglesia estaba cerrada, sin embargo la puerta principal de la iglesia tenía vidrio y se podía ver a través, y me di cuenta que no había nadie. Sin embargo, seguía sintiendo esa mirada fuerte, pesada sobre mí, y recordé que en algún momento de la vida me habían dicho: Jesús está en el sagrario. Fue un momento de iluminación, tal vez del Espíritu Santo. Me arrodillé y le dije al Señor: si tú estás allí realmente, te pido me concedas ese trabajo. Un poco descarado, la verdad. Se lo estaba pidiendo para irme de casa. Tener dinero para irme de casa. Pero bueno, se lo pedí con fe. Y media hora después, al llegar a mi casa, ya había recibido una llamada en la cual me decían que el trabajo era mío. Sentí una alegría inmensa. Me sorprendió que la intención real de mi corazón era dejar a mi padre y a mi hermana e irme y alejarme lo que más pudiera de mi madre. Pero aún así se me concedió esa petición, que tal vez fue la primera que hice de corazón ante el Señor. Y el 4 de enero del 99 ingreso a esta compañía de tecnología, a ese trabajo soñado que tenía durante años esperando. Sin embargo, recibiendo ya los primeros salarios, que no eran mayor cosa, era un practicante, de la caja menor salía el salario, empecé a tener unos sentimientos que me hicieron pensar inclusive que estaba enloqueciendo, y es que ese dinero no era mío. Era poco, pero para mí era mucho. Sin embargo, cada vez que recibía el pago por mi trabajo, tenía una sensación en el corazón de que ese dinero no me pertenecía. Llamo a una buena amiga, la misma que me llevó al grupo de oración en el año 97. Esto que estamos comentando ahora ya es en el año 99. Y esta persona me invita a un grupo llamado Pocalana, un grupo de jóvenes dedicado a ayudar a indigentes los sábados en la noche en Bogotá. Salía una caravana de varios carros con jóvenes que durante la noche de los sábados llevaban comida, llevaban ropa, zapatos, pero sobre todo llevaban amor a los indigentes, los habitantes de la calle en Bogotá.
y era un recorrido planificado, con paradas establecidas en sitios específicos, en horas específicas. Y estos habitantes de calle lo sabían y se congregaban en los diferentes sitios a las horas indicadas. Llegamos al primero de ellos y recuerdo que habían al menos 40 indigentes en ese momento. Sentí miedo, pensé en no salir del auto, sin embargo me convencieron de bajarme y lo hice, lleno de temor, pero lo hice. Lo primero que llama mi atención es que estos habitantes de calle, que en Bogotá se ven durante el día agresivos, desafiantes, realmente no lo estaban en ese momento. Su mirada era tranquila y sabían que ellos estaban seguros y el grupo de jóvenes sabía que estaba seguro también. Eso me sorprendió. Uno de estos indigentes se me acerca y me dice que nunca me había visto. Mi respuesta es que efectivamente era mi primera vez con ese grupo. Pero llama mi atención que en el tono de voz y la forma en que hablaba este habitante de la calle, era evidente que no había nacido allí. Era evidente que por alguna razón había terminado en la calle. Era evidente que había tenido educación. Y eso me sorprendió. Él siguió hablando conmigo, yo le serví alimentos y en un momento de la conversación no me resistí la curiosidad y le pregunté por qué había terminado él en la calle. Su respuesta fue contundente y me dice que él en su adolescencia, teniendo 16 años, había sido abandonado por su madre, que su madre había abandonado el hogar buscando nuevas experiencias, buscando su tranquilidad, y que él se había llenado de resentimientos y de sentimientos de abandono, de que nadie lo quería, y que efectivamente había estudiado, había hecho 8 semestres de ingeniería industrial en la Universidad Javeriana en Bogotá, el mismo semestre en el que yo estaba estudiando la misma carrera profesional en la misma universidad, en la misma ciudad. Y me dice, terminé en la calle porque busqué el amor en el mundo, busqué el amor en fiestas, en amigos, en alcohol y lamentablemente después del alcohol, en la droga. Por supuesto, era un relato de mi vida, que por misericordia de Dios no terminó de esa manera, que por misericordia de Dios hubo personas que 4 años atrás, sin saberlo, estaban evitando que yo cayera en vicios que me hubieran podido llevar a la calle también. Dios persistió. La Santísima Madre puso personas a mi alrededor que me acercaron a Dios, que me acercaron a la oración. Y fue la Madre de Dios la que literalmente me interceptó en el momento indicado. Y el Señor Jesús, en su infinita sabiduría, me concedió ese trabajo para hacerme llegar a este grupo y darme recursos para ayudar a estos indigentes. En eso me gasté mi salario, mis primeros salarios. Ese plan maquiavélico de irme de casa se convirtió en ayuda a los habitantes de calle, con alimentos, con ropa, inclusive con kits de lustrar zapatos para que trabajaran. Continuó el año 1999 y duré aproximadamente un trimestre dedicado a ayudar a estos habitantes de calle
con el fruto de mi trabajo. Sin embargo, estando en este servicio a esta comunidad, siento por primera vez una intención propia, completamente íntima, con Dios, de acercarme a Él. Y por primera vez en la vida, solicito que me lleven a un grupo de oración. Por primera vez sale de mí, por primera vez busco acercarme por iniciativa propia. Y regreso a este grupo en el que estuve en el año 97. Un grupo de jóvenes que se había iniciado en ese momento y que para entonces ya había crecido a tener cientos de participantes, cientos de jóvenes. Y me alegró muchísimo, porque tuve el privilegio de estar en la primera reunión de jóvenes en la cual hubo apenas 7 y yo era uno de ellos. Sentí una alegría inmensa de ver cómo la Virgen María hace su obra y nos acoge a todos y nos da su amor sin reservas, sin límites y sin medida. En este grupo de oración se inicia un proyecto por la paz de Colombia, una jornada de oración organizada por todos los jóvenes de este grupo para que en un día específico en varias ciudades de Colombia se realizase un rosario por la paz. Se definieron unos comités, la persona que lideraba ese grupo de oración organizó frentes de trabajo y uno de esos frentes de trabajo lo denominó logística. Yo quise hacer parte de este grupo de logística, quise poner al servicio de la Virgen no solamente mi trabajo, sino los pocos conocimientos que tenía en ese momento acerca de la ingeniería industrial y poner todo eso al servicio de este proyecto. Me inscribí en el comité de logística, el cual tenía un director que estuvo en esa reunión y que jamás volvimos a ver. Desapareció. Yo tenía esta intención fuerte de trabajar para la Virgen, tenía esta necesidad de devolver un poco de ese amor que estaba sintiendo en el corazón, por todo lo que me pasó, por sentir que me acogió ella misma como una madre desde el cielo y que evitó que yo cayera en pasos que no debía. Tomé el liderazgo de este comité, organicé de la mejor manera que pude la jornada de oración en Bogotá. Conseguí todos los permisos, conseguí todo lo necesario para que esta fuera una jornada en la Plaza de Bolívar, con todo en regla. Y así fue. Y estando en esta preparación de esta jornada de oración, tuve momentos en los que sentía impulsos en el corazón para orar, para hablar de Dios, para servir más. Y un día tuve un impulso muy fuerte de regresar al sitio donde se realizaba el grupo. Ese día, cuando llegué, había muchísimas personas. La cantidad era inmesurable. Inclusive no fue posible ingresar al recinto donde se realizaba el grupo, sino que tuve que permanecer afuera. No sabía qué ocurría en ese momento, simplemente seguí una inspiración en el corazón de acercarme al sitio. Pregunté a unas personas, a 3 señoras avanzadas ya en edad, pregunté qué ocurría aquel día. Y tal vez con imprudencia pregunté, ¿qué están regalando aquí hoy? ¿Por qué hay tantas personas? Se molestaron muchísimo, sin embargo una de ellas me toma del brazo y me lleva aparte y me dice, ¿acaso no sabes que hoy es 13 de mayo? Mi ignorancia era terrible en esa época y para mí el 13 de mayo era el día después del 12 y antes del 14, y así le respondí, completamente ignorante. Y esta señora, con muchísimo amor, me contó la historia de la Virgen de Fátima, la historia de los pastorcitos.
y me explicó por qué el 13 de mayo era un día tan importante para los marianos. Y sentí una alegría inmensa en el corazón, porque entendí que ese impulso que había sentido no era más que la Madre del Cielo, invitándome a compartir su fiesta, invitándome a compartir el rosario que se celebraría aquel 13 de mayo de 1999 en honor a ella, junto a todos sus fieles. Y en esa alegría inmensa que sentía en el corazón, tuve la intención de hacer por primera vez el rosario más sentido y más de corazón en mi vida. Y así lo quise hacer, y me puse de rodillas. No obstante, ocurrieron varias situaciones que dificultaron que pudiera hacer este rosario de la mejor manera. Al principio empezó a llover y yo estaba solo. Las demás personas posiblemente habían ido en grupos, tenían sombrillas, tenían paraguas, y bueno, yo no tenía acompañantes, tampoco tenía una sombrilla. Finalmente quedé solo ahí recibiendo la lluvia, mojándome, pero persistí porque quería regalarle a la Virgen una oración de corazón por primera vez, en gratitud a ella nuevamente. Llovió no sé cuánto tiempo, pero terminé completamente empapado, completamente lavado. Y estaba del lado contrario de la acera que daba acceso al lugar de oración. Y ya había cesado la lluvia, pero estaba completamente llena de agua la vía, y en eso pasa un auto a alta velocidad y levantó una ola de barro enorme. Yo estaba de rodillas, tenía los ojos cerrados, sentí que las personas que estaban alrededor mío dieron pasos hacia atrás, y cuando abrí los ojos para ver qué pasaba, ya venía la ola, directo a mí. En ese momento, me dicen las personas que me vieron, prácticamente terminé como un habitante de calle, completamente mojado, completamente sucio, lleno de barro. Y por supuesto las personas no se me acercaban, las personas me evitaron. Pero bueno, yo seguía queriendo rezarle a la Virgen, y tenía ya internamente un conflicto: la humanidad, ¿yo qué hago acá? ¿Por qué no estoy aguantando esto? Pero en ese momento seguía persistiendo en la oración. Quise concentrarme aún más. No me sabía las oraciones de la mejor manera, entonces trataba de seguir a las personas. Y en ese momento, cuando logro finalmente estar otra vez conectado con la oración, llega una persona muy querida en los grupos marianos, con un grupo de mariachis, buscando una serenata para la Reina del Cielo. Por supuesto, este grupo no pudo acceder al sitio por la multitud de gente que allí estaba, y seguramente tenían agenda, de manera que empezaron su serenata desde afuera, en la mitad del rosario. No podían hacerse en un lugar distinto a estar detrás de mí. Por supuesto, no pude seguir orando, no pude seguir concentrado en la oración, y en ese momento tuve un conflicto mucho más fuerte. Me cuestioné qué estaba haciendo en ese lugar y si tenía sentido, tratando de hacer el mejor rosario de mi vida hasta ese momento, y no haber podido hacerlo por todo lo que estaba sucediendo. Y tuve un momento en el que discutí internamente con la Santísima Virgen y le pregunté si ella era consciente de lo que me estaba pasando, si ella era consciente del estado en que yo me encontraba, si ella me veía en medio de la multitud que estaba en ese rosario aquel 13 de mayo del 99. En un momento de lucidez nuevamente, me arrepiento de dirigirme a la Madre de Dios de esa manera. Siento vergüenza con ella, pero las preguntas igual se las dejé en su corazón.
Yo no sabía si ella me había visto en medio de esa multitud, si ella sabía que yo estaba allí, si ella sabía todo lo que yo había vivido por quedarme a orar para ella en ese día que finalmente no pude cumplir, no pude hacer ese rosario. Se terminó la oración, todos regresamos a nuestras casas, pero seguíamos en la preparación de la jornada de oración con el grupo de jóvenes. Pasa un mes, pasan 5 semanas y estamos reunidos los líderes de los comités en la casa de oración junto con la persona que lidera este grupo de jóvenes. Y al final del grupo se siente la presencia de la Santísima Virgen María. Se da una manifestación hermosa de la Madre de Dios, tal cual como en Fátima los pastorcitos. La Madre de Dios se dirige a la persona que lidera el grupo y nos da un breve mensaje, unas palabras de amor. Para mi sorpresa, finalizando el mensaje, la Virgen se dirige al más pequeño de sus pequeños. Y yo no entendía a quién se dirigía. Miré a mis compañeros y ninguno reaccionaba. Pregunté internamente, ¿soy yo? Y en ese momento la respuesta se da en voz alta. Una respuesta en voz alta a un pensamiento interno que no dije con palabras. Sí, mi pequeño Alejandro. Y continúa la Madre del Cielo diciendo, escuchadme con atención. No solamente aquel día os vi. Y con eso responde a mis preguntas. Y por supuesto me quebranta como nunca nadie en la vida lo había hecho. Sí me vio en la multitud. Sí vio todo lo que me pasó. No solamente aquel día os vi, toda vuestra vida he estado a vuestro lado. Y en ese momento entiendo que esta Madre del Cielo, a pesar de mi dureza de corazón, durante años, estuvo allí protegiéndome, cuidándome, y me reconfirma todo lo que entendí a través del indigente meses atrás. Fue ella la que metió su mano amorosa en mi vida, en mi realidad. Y fue esta Madre del Cielo la que con su amor de madre, desde ese momento empezó a llenar de verdad todos esos vacíos que desde la adolescencia arrastré hasta ese día. Ese día le digo a María, tú mandas. Yo te entrego mi vida, te entrego mi pasado, te entrego mi presente y por supuesto te entrego mi futuro. Haz de mí lo que quieras. Se lo dije internamente, en mis pensamientos. Y tengo la certeza de que ella escuchó como si lo hubiera dicho en voz alta. Termina su mensaje diciéndome que en el cielo, junto a mi ángel guardián, celebró mi nacimiento. Este era un 17 de junio del año 99. Mi fecha de nacimiento es el día 13 de junio. Ninguno de las demás personas que estaban en ese momento en la oración sabía que yo había cumplido años 4 días atrás. Y esto fue una confirmación para mí que ella misma era
la que estaba hablando en ese momento. Solamente yo tenía en el corazón que mi cumpleaños había sido 4 días atrás, pero ella lo sabía. Y ese 17 de junio del año 99, renací, volví a nacer. La esperanza volvió, la ilusión regresó y el dolor de la infancia empezó a desvanecerse. Me entregué a ella, me entregué a la oración mucho más. Seguí buscando el rosario, seguí buscando la oración, seguí buscando la manera de agradar a Dios a través del servicio. En una Eucaristía, el Evangelio hablaba de buscar primero el reino de Dios y que lo demás se daría por añadidura. Ese día me quedé en la iglesia un rato más, frente al sagrario, y le entregué al Señor mi vida diciéndole que Él era el número uno, que Él era el Rey, que sabía que había llegado a Él por María, pero que no olvidara la añadidura, que no se olvidara del sustento, que no se olvidara de lo que necesitamos para subsistir. Y empieza un recorrido hermoso, pero duro también, en el cual, cuando yo empiezo a dar testimonio de lo que me ocurre, de lo que me ha ocurrido, y sobre todo con compañeros de la universidad, empiezo a encontrarme con que varios de ellos me empiezan a ver con otros ojos, me empiezan a ver como un fanático, de la misma manera que yo veía a las personas de oración 4 años atrás. Ahora estaba del otro lado de la mesa. Ahora estaba recibiendo el desprecio de los que no creen. Pero estaba entendiendo también por qué aquellos que yo veía como fanáticos no lo eran. Y realmente estaban llenos de gozo por sentir a Dios en sus vidas. Dios empezó por cambiar por completo mi círculo social. De todos los amigos, entre comillas amigos que tenía en la universidad, hoy no hablo con ninguno. Todos se apartaron. De los amigos del colegio, tampoco tenía contacto en ese momento y me sentí muy solo. En algún momento me sentí muy solo. Y estando en oración, le pregunto a Dios, ¿quiénes son mis amigos? Increíblemente, le hago esta pregunta a Dios y a la Santísima Virgen en el Rosario, y suena el teléfono. Era mi amigo Camilo, mi mejor amigo de la infancia, mi amigo de pupitre en preescolar, amigo de toda la vida en el colegio. Y en medio de la sorpresa, sin querer fui un poco imprudente y le pregunté por qué me llamaba. Bueno, él dijo, bueno, discúlpame, colguemos. Y le dije, no, para nada, simplemente estoy sorprendido porque esta llamada llega en un momento muy importante en mi vida. Y él me responde, bueno, he llamado porque estuve en Roma, estuve muy cerca a Juan Pablo II, y el Papa me dio su bendición, y sentí que tenía que volver a Dios. Y cuando regresé a Colombia, me dijeron que uno de nuestros compañeros del colegio se había vuelto fanático, y que él lo podía acercar a Dios, y por eso lo llamo. Pero yo sé que usted no está fanático. Hoy en día, ese es uno de mis mejores amigos, ya en la vida adulta. Hoy en día es padrino del mayor de mis hijos. Llega entonces este amigo de la infancia, reaparece, traído de la mano por Dios, y se vuelve un compañero de camino en la fe, un compañero de peregrinación, y muy cercano
nuevamente a mí, se acerca a Dios, inicia un proceso de conversión maravilloso y hoy en día sigue siendo muy cercano a mí como persona, a mi familia y por supuesto a la misión de evangelización que hemos decidido emprender en la vida. Pero bueno, el camino continúa para este nuevo Alejandro, este Alejandro renovado por la Santísima Virgen, por su amor y por supuesto por la gracia de Dios. Pasa el año 99, llega el mes de julio y en ese momento empiezan a nacer sentimientos hacia una persona en el grupo de oración. No era cualquier persona, era la líder del grupo de oración. Y empezamos a trabajar juntos para la Santísima Virgen María. Y empiezo yo a tomar un rol un poco más protagonista, no solamente en el comité de logística, sino en la organización completa de esta jornada de oración por Colombia, que se daría en el mes de agosto del año 99. Y en medio de esta organización empezamos a hablar con más frecuencia y empiezan a florecer sentimientos para establecer una relación más formal. Sentía miedo porque esta persona es muy querida por la Santísima Virgen María, es su instrumento, da sus mensajes a través de ella y yo no me sentía digno, no me sentía merecer poder tener un noviazgo con una persona así. No obstante, en medio de mucha oración el sentimiento seguía creciendo y finalmente recibimos una confirmación muy bonita de tener su bendición. Pero este noviazgo se desarrolla no como los noviazgos del mundo. Este es un noviazgo que se desarrolla primero que todo en medio de la castidad, en medio de la oración. Y es en medio de la castidad, en el noviazgo, que entendí la importancia de aprender a amar la esencia de una persona y no su cuerpo. Entendí la importancia de aprender a amar lo que una persona es por sus valores, por su forma de actuar, por las decisiones que toma y por qué las toma. Entender su corazón. Y de esta manera nace un amor completamente puro, que no necesitaba de tener relaciones. Un amor que cada día se fortalecía por el simple hecho de amar la esencia del otro, pero también de dejarse amar por el otro, porque entendimos en el noviazgo que se trata de dar amor y no de recibirlo. Se trata de hacer sentir bien al otro, primero, antes de que el otro me haga sentir bien a mí. Y cuando los dos empezamos a buscar esa manera de hacer sentir bien al otro, el amor simplemente explotó, simplemente creció. Se desarrolla el año 99, nos preparamos no solamente en el grupo de oración, sino también con retiros espirituales, buscando cómo llevar una relación de noviazgo a los ojos de Dios, sabiendo que teníamos la bendición de la Madre, pero que no podíamos violentar ese mandato de castidad necesario para que el amor puro floreciera. Sentimos en el año 2000 un amor muy fuerte, ya no era un noviazgo cualquiera, ya éramos muy dependientes el uno del otro.
Sin embargo, llega un momento también crucial para nosotros como pareja y para mí como persona. Carolina recibe una oferta de trabajo fuera de Colombia. Yo continuaba en mi empleo en esta compañía de tecnología. La añadidura que le pedí al Señor que no olvidara, ahí estuvo presente. Yo tenía un contrato por 6 meses y al final duré 2 años y medio trabajando para esta empresa. Crecí en responsabilidad, mas nunca pude dejar el salario de practicante. No obstante, crecí en responsabilidad y aprendía mucho en esta compañía. A mi novia le hacen esta oferta laboral, inicialmente para estar 2 meses en Ciudad de México, y en la víspera de su viaje a México, ella me regala un libro y me pide que lo reciba como una muestra del amor de San José. Para ese entonces, para mí San José era el que estuvo en el pesebre, el que estaba con la Virgen, y ya. No sabía absolutamente nada sobre San José. Y sabíamos que iba a ser una prueba decisiva para nosotros. También se nos había manifestado así en oración. Carolina parte para México el 26 de febrero del año 2000. Yo me quedo en Bogotá y empezamos a tener diferentes situaciones de prueba. En mi caso personal, empecé a tener dificultades en todos los frentes. Empecé a tener problemas en el trabajo, dificultades con superiores en el trabajo, diferencias con pares en el trabajo también. Otra crisis en mi relación con mi madre terrenal. Pero sobre todo empiezan a aparecer innumerables oportunidades para ser infiel, para romper ese tiempo de castidad, para romper esa fidelidad que traía con mi novia en ese momento. Y todo el tiempo era una opresión fuerte en todos los frentes, todo el tiempo. Un día recordé el libro, El presente de San José, y lo abrí. Ese día, no por casualidad, era el 1 de marzo. Y ese día que abrí el libro, lo primero que encuentro en él es una exhortación para cuestionarnos quién era este hombre al que Dios, en su infinita sabiduría, dispuso como esposo de María y como padre adoptivo de Jesús. ¿Quién era ese hombre al que Dios Padre le encomienda el cuidado de sus 2 más grandes tesoros? ¿Qué tenía ese hombre? ¿Cuáles eran sus virtudes? ¿Por qué él era el elegido? Y eso fue quitar una venda de mis ojos, porque empiezo a sentir la necesidad de conocerlo y empiezo a sentir la necesidad de aprender de él, pero sobre todo quería saber por qué él había sido escogido para semejante misión. Y empiezo a leer sobre sus virtudes y empiezo a leer sobre su actuar como esposo de la Virgen María. Empiezo a aprender cómo desarrollaba su trabajo en medio de la humildad. Entiendo y aprendo cómo en esta familia santa de Nazaret siempre el servicio al prójimo y la evangelización estuvieron presentes. Y empiezo a pedirle a San José, en este amor y esta devoción que empezó a crecer en mi corazón por él, empiezo a entregarle todas las situaciones, leyendo sobre su forma de hacer el trabajo y cómo se lo ofrecía a Dios día por día.
Le ofrezco mis propias dificultades en mi trabajo. Y empiezo a encontrar cómo su mano intercesora realmente empieza a despejar el camino. La verdad de muchas situaciones empieza a conocerse y empieza a tranquilizarse ese momento difícil que tenía en mi trabajo. Entendiendo cómo era San José como esposo, en el que la fidelidad era una de sus principales virtudes, y cómo ellos vivieron su matrimonio en castidad, porque cada uno había hecho votos de castidad ante Dios, tanto él como María, siguieron viviendo en castidad su matrimonio, y su matrimonio había sido escogido por el mismo Dios. Y empiezo a sentirme identificado. Estaba tratando de llevar un noviazgo en castidad, un noviazgo diferente al resto del mundo, pero con la bendición de Dios. Entonces entrego a San José las tentaciones y se disiparon. Sentí una fortaleza inmensa en mi corazón para mantenerme fiel a ese amor que veníamos cultivando con mi novia. Y ninguna tentación, por fuerte que llegara, podía con este amor. Pero todo con la intercesión de José, que siendo hombre, supo vencer cualquier pasión terrenal, y me sentí acogido por él. La situación con mi madre también se normalizó, se suavizó. Aunque eso es algo que todavía estoy trabajando, esa relación con mi madre terrenal es muy conflictiva y aún no se ha terminado de sanar. Carolina, mi novia, en México también tiene sus propias pruebas. Sin embargo, a pesar de tener pruebas o situaciones que en algún momento han podido llevarla a tomar la decisión de no regresar a Colombia, ella decide regresar, fiel también a nuestro amor. He de confesar que haciendo el mes de San José, el libro resultó ser un devocionario para el mes de marzo, siendo marzo el mes consagrado a San José, y cada día con una enseñanza sobre su vida, sobre cómo era él en ese hogar. Yo siento la intención de establecer el sacramento de matrimonio con mi novia. Ella regresa finalmente y yo no sabía cómo decirle. Sin embargo, para la Semana Santa de ese año 2000, ambos tuvimos una visión, el Jueves Santo del año 2000. Ambos estábamos en oración y por gracia de Dios, ambos tuvimos la misma visión. Vimos la misma iglesia, el mismo altar, preparado para la celebración de un matrimonio, y cada uno sabía en el corazón que era nuestro matrimonio. Y así lo compartimos. Y fue una alegría inmensa. Y así nos comprometimos ante Dios en la Semana Santa del año 2000. Transcurrió el tiempo, nos seguimos preparando para este matrimonio e iniciando el año 2001 establecimos la fecha. Yo venía creciendo en este amor a San José y seguí leyendo sobre él. Después del mes de marzo del año 2000 seguí conociéndolo, seguí orando a él, pidiéndole su intercesión por mi familia y por este hogar que queríamos conformar con mi novia. Y así fue. Un año después aproximadamente nos casamos. Nos casamos en medio de algunas dificultades y algunas pruebas, unas de salud por el padre de mi novia. Yo me quedé sin trabajo
un mes antes de nuestro matrimonio, pero seguíamos creyendo en esa bendición de Dios para casarnos. Y nos casamos. Mi suegro se levantó de su lecho de enfermo para entregar a su hija en el altar. Nos fuimos de luna de miel, regresamos sin nada, pero regresamos con trabajo, por intercesión de San José. Y San José se ha convertido desde ese momento en pilar de nuestro hogar, en mi patrono, en el santo en el que yo confío todas mis cosas. Es el ejemplo que sigo en el trabajo, es el ejemplo que sigo como padre para mis hijos, que hoy en día son dos, un adolescente de 14 años, una chiquita de 6 años. Es el ejemplo que sigo como esposo y es de quien hablo hoy en día en diferentes grupos de oración, llevando su ejemplo, su testimonio de vida y tratando de dar un poquito de lo que he recibido, de sus enseñanzas, pero sobre todo del amor de Dios a través de Él en mi propia familia. Este es mi testimonio. Espero que les haya llegado al corazón y los invito a conocer mucho más de San José y su rol como jefe del hogar de Nazaret, custodio, nutricio también de la Santísima Virgen de nuestro Señor Jesús. Y una reflexión para terminar. El poder de intercesión de José viene del mismo Padre Dios, quien lo escogió como su representante y su figura paterna en la tierra, en este hogar humilde, austero de Nazaret. Y todo está sometido a la voluntad del Padre. Aún nuestro Señor Jesucristo está sometido a la voluntad del Padre. Y siendo la voluntad del Padre que José fuera esa figura de autoridad en el hogar de Nazaret, Jesús lo aceptó, porque era el mismo Padre Dios a través de José, no José, el Padre Dios y el Espíritu Santo a través de él. Y por eso Jesús siempre escuchó a José en vida. Y esa relación íntima que tuvieron en tierra durante su paso por este mundo se mantiene en el cielo. José habla y tanto María como Jesús escuchan. De ahí su poder de intercesión.